Bueno, para los que nos conocen, sabe que hace muchos años que trabajamos juntos en un trabajo intercátedra, dando clases, Manuel de biología y yo de introducción al pensamiento científico, que es epistemología, en la misma sede y prácticamente para los mismos alumnos. Entonces, un poco buscando esto de la idea de la interdisciplinariedad y que ya eso apareciera como un producto armado que recibe el alumno y no como cosas que aparecen como separadas, es que tenemos muchos trabajos en común. Uno de esos trabajos en común tiene que ver con la interpretación de una metáfora que utiliza Darwin, que es el árbol de la vida. Entonces, justamente Darwin, que es el biólogo rupturista con el creacionismo, nos llamó poderosamente la atención que utilizara la metáfora del árbol, porque la metáfora del árbol es justamente la metáfora creacionista. Y aparte, la metáfora del árbol encubre estos caracteres también aristotélicos, de que planifica lo que ya estaba contenido en la semilla, ¿no? Y aparte donde está guardada también la teleología. Entonces, bueno, ver cómo se da, cómo interpretamos, sobre todo cómo interpretamos frente a los alumnos, que un cambio revolucionario de la magnitud de la que efectúa Darwin tenga metáforas que aluden a imágenes creacionistas, a imágenes rivales, y la alerta que hay que tener para que al mostrar la imagen esta, de la metáfora esta, no se deslicen explicaciones que incluyen ideas antidarwinianas mismas, ¿no? Digamos, también lo que vemos acá es la complejidad de los cambios revolucionarios. Hasta qué punto un autor revolucionario no puede él mismo consumar la ruptura y está infiltrado, consciente o inconscientemente, de resabios de su propia formación y de la cultura en la que escribe. Porque, como sabemos, toda teoría se escribe en un lenguaje que ya está creado. Es decir, es muy difícil para pensar que los científicos revolucionarios rompen y empiezan desde cero, ¿no? Sino esa es una imagen un poco ingenua que también a veces se transmite en epistemología. Entonces, bueno, esto tiene el sentido ¿no? De mostrar las complejidades de un cambio revolucionario como el de Darwin, sobre todo por los deslices creacionistas que podrían producirse. Y en este tema de la búsqueda del origen también nos remite a la figura, entonces, bueno, acá está la idea del árbol creacionista, ¿no? Hasta qué punto hay deslices de significados, y en la idea de la búsqueda del origen aparece también involucrado un tercero, bueno, esta es otra imagen del árbol de la vida, aparece involucrado un tercero en discordia, que es el propio Nietzsche, que por supuesto lo ponemos nosotros a Nietzsche acá como un elemento a considerar, y sobre todo pensando en la filiación que hay en la genealogía, tal como la piensa Darwin y tal como al mismo tiempo, y quizás sin diálogo entre ellos y sin conocimientos profundos entre ellos, sí de Nietzsche a Darwin, pero no de Darwin a Nietzsche, cómo hay una filiación en la renuncia a la búsqueda del origen, entendida en algún sentido, y sin embargo cómo hay una genealogía ahí. Entonces, lo que decimos que es para valorar la ruptura introducida por Darwin en nuestra concepción de la vida, destacamos esta paradoja frente al problema de determinar el origen. En la concepción creacionista, el origen de la vida se ubica en un principio no engendrado, eterno, inmóvil. Es decir, el origen de la vida no es algo vivo, sino que es algún principio eterno. El origen de la vida, el origen no tiene vida, está fuera del tiempo. A su vez, el origen
busca una finalidad y esa finalidad es buena para la vida. En la concepción evolucionista, en cambio, el origen de la vida remite a la búsqueda del ancestro, que es otra vida. Este origen, el ancestro, tampoco preserva una finalidad. No hay finalidades ni buenas ni malas para la vida. El origen no da cuenta del sentido de la vida, del para qué de la vida. Así vemos que la búsqueda del origen, en el sentido darwiniano, rechaza el planteo tradicional y, en cierto modo, reniega de la búsqueda del origen tal como fue interpretado en la tradición filosófica y científica de su época. Esta paradoja nos lleva a revisar los presupuestos de esta genealogía que reniega y a preguntarnos qué se entiende entonces por origen. Entre los filósofos que renegaron del concepto tradicional de origen para hacer genealogía encontramos a Nietzsche. Y para ver esta filiación recurrimos a Michel Foucault. Michel Foucault es quien en un escrito Nietzsche, la genealogía, la historia, da cuenta que es un clásico y es muy, muy citado, estas frases de Foucault, donde muestra también cuál es el sentido del uso de la palabra genealogía en el propio Foucault, aludiendo a esa raigambre nietzscheana. Según Edgardo Castro, todo el proyecto filosófico de Foucault puede ser visto en términos de una genealogía que tendría tres ejes: una ontología de nosotros mismos en nuestras relaciones con la verdad, que nos permite construirnos como sujetos del conocimiento, una ontología histórica de nosotros mismos en nuestras relaciones con un campo de poder, el modo en que nos constituimos como sujeto que actúa sobre otros, y una ontología histórica de nosotros mismos en nuestra relación con la moral, el modo en que nos constituimos como sujeto ético que actúa sobre sí mismo. Bueno, según Foucault, entonces vemos que para interpretar también la obra de Foucault es muy importante ubicar este concepto de genealogía. Según Foucault, la genealogía no se pregunta por el origen en el sentido de ubicar el lugar de la verdad. La genealogía intenta mostrar la emergencia de los acontecimientos como resultados de la lucha de fuerzas efectivamente dadas en un lugar y fechas determinadas. La genealogía, dice, no se opone a la historia como la visión profunda del filósofo en relación a la mirada escrutadora del sabio. Se opone, por el contrario, al despliegue metahistórico de las significaciones ideales y de los indefinidos teleológicos. Se opone a la búsqueda del origen. Es decir, a la búsqueda del origen entendida en el sentido teleológico, ¿no? En el sentido de buscar aquello hacia lo cual tiende y que estaría ya definido desde el origen mismo. ¿Por qué el Nietzsche genealogista rechaza, al menos en ciertas ocasiones, la búsqueda del origen?, se pregunta Foucault. Porque, en primer lugar, la búsqueda del origen se esfuerza por recoger la esencia exacta de la cosa, su más pura posibilidad, su identidad cuidadosamente replegada sobre sí misma. En este sentido, el genealogista intenta levantar las máscaras para desvelar finalmente una primera identidad. En cambio, si el genealogista se ocupa de escuchar la historia más que de alimentar la fe en la metafísica, ¿qué es lo que aprende? Y, en respuesta a esto, reproduce un párrafo de Aurora, de la obra de Nietzsche Aurora, que dice: detrás de las cosas existe algo muy distinto, en absoluto su secreto esencial y sin fechas, sino el secreto de que ellas están sin esencia, o que su esencia fue construida pieza por pieza a partir de figuras que le eran extrañas. La razón, pero esta nació de un modo perfectamente razonable, del azar. Es decir, lo que está diciendo acá es que no hay origen en el sentido tradicional y que en todo caso lo que hay es azar. Bueno, entonces, como vemos, Nietzsche renuncia por un lado a la visión del origen, tal como podría ser entendida desde una visión aristotélica, profundamente teleológica, y por otro lado mira críticamente a Darwin. Bueno,
En el tercer congreso estuvimos un poco saldando las deudas entre Nietzsche y Darwin, bueno, más o menos para llegar a la conclusión de que podría haber habido un malentendido, una lectura incompleta de Darwin, de Nietzsche por parte de Nietzsche acerca de la obra de Darwin. Pero bueno, entonces, a pesar de la renuncia explícita de Nietzsche a ciertos aspectos del evolucionismo que él ve como finalista y como teleológico, igual sostenemos esta filiación profunda. ¿Y en qué sentido la vemos en la metáfora del árbol? La metáfora del árbol supone un tronco común, ramificaciones y frutos, lo que obstaculiza la visión de la ruptura y nos retrotrae a una imagen profundamente arraigada en nuestra cultura. Héctor Palma, que nos acompañó hasta hace un rato, destaca que la interpretación del árbol de la vida de Darwin debe leerse genealógicamente. O sea, él también ahí, en su interpretación de Darwin, cree que hay una genealogía que hay que entender de alguna manera, ya que la idea la toma Darwin de Linneo, un firme defensor del fijismo. Su sistema se basaba en la diferencia aristotélica entre género próximo y diferencia específica en un estricto orden jerárquico, pero bueno, a pesar de esto, de aceptar que este árbol de géneros y especies puede haberle dado alguna imagen para sostener su idea, su metáfora del árbol, igual sostenemos que es otro árbol y que debe ser entendido de una manera completamente distinta. Como reseña Palma, el árbol de la vida de Darwin supone la idea de la selección natural, una idea compleja que involucra al menos 3 elementos: tasa de reproducción mayor a la tasa de supervivencia, descendencia con variación y lucha por la vida. Si se desciende por el árbol en la búsqueda temporal de un ancestro común lo suficiente hasta, siguiendo la metáfora, llegar al suelo, deberemos reconocer que no hay raíces, o, en todo caso, que la vida proviene de la materia inanimada. Así pues, en relación con el origen de la vida, Darwin no presenta ninguna teoría en el origen de las especies y, en general, considera que no hay pruebas para avalar ninguna teoría acerca del origen de la vida. En la obra, El origen de las especies, Darwin expresa que si bien la ciencia aún no ha dado respuesta, esto no significa que, al igual que la selección natural, no puede esclarecer el interrogante que cubría el origen de la vida. Y así es como dice: no es una objeción válida el que la ciencia hasta el presente no dé luz alguna sobre el problema, muy superior, de la esencia u origen de la vida. ¿Quién puede explicar qué es la esencia de la atracción de la gravedad? Nadie rechaza actualmente el seguir las consecuencias que resultan de este elemento desconocido de atracción, a pesar de que Leibniz acusó ya a Newton de introducir propiedades ocultas y milagros en la filosofía. Sin embargo, pese a que no trata el tema en el origen, en su segundo cuaderno escribe: la íntima relación de la vida con las leyes de la combinación química y la universalidad de estas últimas hacen que la generación espontánea no sea improbable. En una famosa carta a Joseph Dalton Hooker expresa: se dice a menudo que hoy en día están presentes todas las condiciones para la producción de un organismo vivo y que pudieron haber estado siempre presentes, pero sí, qué grande si pudiéramos concebir que en algún charquito cálido, encontrando presentes toda suerte de sales fosfóricas y de amonio, luz, calor, electricidad, etcétera, que un compuesto proteico se formara por medios químicos listo para sufrir cambios aún más complejos, al día de hoy ese tipo de materia sería instantáneamente devorado o absorbido, lo que no hubiera sido el caso antes de que los seres vivos aparecieran. Habría que esperar hasta 1924, en que Oparin y Haldane, ¿está bien dicho? Haldane, bueno, separadamente propusieran su teoría acerca del origen de la vida en la Tierra, y casi un siglo desde la publicación de El origen de las especies, para que en 1953 Urey y Miller, decime si los dije bien,
llevaran a cabo su célebre experimento reproduciendo las condiciones de la Tierra primitiva y logrando la síntesis que las moléculas propias de los seres vivos a partir de materia inorgánica. Bueno, esta y otras cuestiones a Darwin no le cabe duda del proceso involucrado en el surgimiento de la diversidad biológica por medio del mecanismo por él propuesto, variabilidad y selección natural. Él dice, he recapitulado ahora los hechos y consideraciones que me han convencido por completo de que las especies se han modificado durante una larga serie de generaciones. Bueno, a pesar de todo esto y a pesar de la toma de distancia y de destacar el carácter ciego de la evolución, hay una frase de Darwin que nos da mucho que pensar. Palma le dedica también un análisis bastante profundo, donde vemos que Darwin también es ambiguo en relación a dónde poner a Dios dentro de esta idea acerca del origen, porque parecería como que juega a involucrar también metáforas cristianas. Dice en el final del origen de las especies, hay grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes fuerzas, ha sido alentada por el Creador en un corto número de formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando a partir de un principio tan sencillo, infinidad de formas, las más bellas y portentosas. Bueno, en conclusión, como señala también Kuhn, los cambios revolucionarios no son cortes tajantes hechos de una vez y para siempre. Por el contrario, son procesos sumamente complejos donde ocurre que la búsqueda de un nuevo lenguaje muchas veces se resiente y se contamina por una especie de inercia que arrastra los significados ya establecidos, no siempre fáciles de remover. Como afirma el propio Thomas Kuhn, el conocimiento científico, como el idioma, es intrínsecamente la propiedad común de un grupo o no es nada en absoluto. Para comprender esto necesitaremos conocer las características especiales de los grupos que la crean y que se valen de él. La teoría vive en el uso de un lenguaje. Por eso es necesario explicitar la ruptura en el concepto de origen de manera muy especial. Dado que el propio Darwin, como científico revolucionario, no es inmune al uso de sentidos anteriores, y un caso de esto es lo que encontramos en el modelo del árbol de la vida que intentamos mostrar. La paradoja que se presenta cuando los manuales de biología presentan la teoría de la evolución recurriendo a recursos predarwinianos o, peor aún, antidarwinianos. En estos casos, creemos que resulta fecunda la alianza entre biología y epistemología para colaborar en una revisión didáctica de la biología que preserve las ideas principales de la teoría de Darwin sin resultar desfigurada o directamente desmentida a partir de estos modelos. Toda teoría, incluso la de Darwin, que utilizamos aquí como ejemplo, es un modelo que se vale de metáforas y conceptos ya usados y busca su propio lenguaje. Es decir, parte de un lenguaje ya construido para resignificarlo. A partir de todo lo expresado, resulta clave plantear la enseñanza de las ciencias como procesos de construcción en los que el paso de una teoría a otra, el surgimiento de una revolución, pueda ser visto como largos procesos que arrastran y conservan concepciones previas que no son descartadas como en un corte limpio entre lo viejo y lo nuevo. Es menester, no obstante, valorar la ruptura para ubicar a esa nueva teoría respecto a los saberes anteriores y de esta forma, por contraste, valorar la originalidad. Bueno, eso es todo.